Muy buenas, seguimos con nuestro estudio de los vectores y en este caso el tutorial, en este tutorial vamos a señalar, ¿vale? O vamos a ver cómo se aplican los vectores en la vida cotidiana, ¿vale? O en otras áreas. Muy relacionado con la asignatura de física, ¿vale? Física y química de cuarto de la ESO. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es lo que miden los vectores. Muchas veces... por ejemplo, en los temas de proporcionalidad o en cualquier otro problema, nosotros estamos trabajando con magnitudes, que es cualquier cosa que se puede medir. Entonces, lo que no hemos diferenciado hasta ahora son los tipos de magnitudes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Una magnitud puede ser escalar si se define simplemente mediante un número y una unidad de medida. Por ejemplo, ¿qué magnitudes hemos estudiado que son escalares? Pues la longitud, que por ejemplo tú dices, pues esto mide 3 metros, ¿vale? La masa, por ejemplo, 4 kilos, o el tiempo, 8 segundos. Como veis, estas magnitudes solo dependen de una cantidad, ¿vale? Y de su unidad de medida, magnitudes escalares. Sin embargo, frente a estas magnitudes, tenemos otras magnitudes que se definen por más elementos, ¿vale? En este caso serían las magnitudes vectoriales, que no solo dependen de esa cantidad y de esa unidad de medida, sino que también van a depender, ¿vale? de otros factores. ¿Qué factores son esos? Pues aparte del número o cantidad más la unidad de medida, van a estar definidas también por una dirección, por un sentido, ¿vale? Y también por un punto de aplicación, ¿vale? De esa magnitud, pero fundamentalmente por esto. Si nos fijamos en esto, claro, estamos hablando del concepto de vector. ¿Qué tipo de magnitudes son de este tipo? Pues fijaros, por ejemplo, la velocidad, ¿vale? La aceleración o la fuerza. Por ejemplo, una de las magnitudes más importantes que vais a ver respecto a la aplicación de los vectores, que como he dicho antes la veis en física y química, ¿vale? Sería la fuerza. Entonces, si tenemos un vector, ¿vale? La fuerza va a venir determinada por una cantidad de fuerza, ¿vale? Una dirección hacia donde va la fuerza, un sentido, ¿vale? Que sería la recta por la que se va aplicando la fuerza y evidentemente tendremos el origen, sería el punto de aplicación de la fuerza, ¿vale? Entonces, si lo aplicamos a un ejemplo, vamos a ir viendo la relación entre los distintos elementos de un vector con los distintos, cómo se llaman respecto a las fuerzas, ¿vale? Para eso vamos a ayudarnos aquí del amigo este dinosaurio, ¿vale? Y vamos a suponer que este va a empujar un bloque, ¿vale? De lo que sea, de cemento o lo que sea. Entonces, fijaros que si lo empuja, ¿vale? Va a empezar a aplicar la fuerza desde aquí, ¿vale? Y lo va a empujar, por ejemplo, hasta aquí. Por tanto, esta fuerza vendría determinada por este vector, ¿vale? Esto sería el origen del vector, que en términos de fuerza lo llamamos punto de aplicación. La fuerza con la que el dinosaurio mueve el bloque, ¿vale? Sería el módulo del vector. Y en este caso, en la fuerza va a venir, sería correspondiente a la intensidad
de la fuerza y viene medida en newton, ¿vale? El sentido de la fuerza, pues el sentido de la fuerza, evidentemente, si está empujando, ¿vale? Pues este sería el sentido, ¿vale? Que sería el sentido del vector y en este caso, por ejemplo, la fuerza significa que está empujando. ¿Y cuál es la dirección? Pues una dirección horizontal, ¿vale? Lo está haciendo de forma horizontal. Dirección del vector sería en este caso cómo hacemos, o sea, por dónde va esa fuerza en el plano. Sin embargo, este dinosaurio puede empujar o puede arrastrar hacia sí, ¿vale? Esta fuerza. En este caso, si hace así, esta fuerza sería determinada por este vector. Empieza aquí y termina aquí. Está como atrayendo hacia sí el bloque. Por tanto, tendríamos una fuerza, fijaros, opuesta a la anterior. Bueno, pues en la vida cotidiana, ¿vale? Encontramos fuerzas en muchísimas situaciones y no solo horizontales, las tenemos en muchísimos sentidos, ¿vale? Podemos, la fuerza de la gravedad, por ejemplo, nos viene desde arriba, podemos empujar en este sentido, ¿vale? Hay fuerzas en todos los sentidos. Lo interesante de esto es que cuando aplicamos varias fuerzas, ¿vale? A un objeto, entonces tendremos que ver cuál es el resultante de esa fuerza y para eso utilizamos las operaciones con vectores. Pues entonces, fijaros que podemos tener fuerzas cuando hacemos, por ejemplo, el juego este de tirar de la cuerda, donde encontramos varios vectores. Aquí tenemos tenemos vectores hacia acá, ¿vale? Que son los que tiran, esta gente tira para allá y esto para el otro lado. Vale, pues aquí hay distinta composición de fuerza. Según quien tire más fuerte, pues la fuerza resultante va a ir hacia un sentido, va a ir hacia el otro. Por ejemplo, cuando arrastramos una carretilla tenemos un montón de fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza de la persona, ¿vale? Según su peso, según su masa, va a tirar hacia abajo. Luego la fuerza de empuje de la carretilla va a suponer como una resistencia, ¿vale? O sea que va a tener una fuerza hacia allá. El peso de la carretilla va a ser también una fuerza hacia abajo. Entonces aquí tenemos muchísima fuerza. Según la composición de estas fuerzas, pues la persona va a poder arrastrar la carretilla o no, y más rápido o no. Muy interesante también en educación física, cuando hacemos deporte, aplicamos fuerzas dependiendo del deporte que estemos realizando, ¿vale? Pues por ejemplo, si estamos levantando una pelota, si estamos tirando de una cuerda, levantando pesas, realizando ejercicio, por ejemplo, de musculatura de los pies, ¿vale? Que tiramos hacia abajo, o, por ejemplo, cuando hacemos un salto de pértiga, ¿vale? Cuando saltamos a la comba y todo eso. Y por último, muy interesante también para ingeniería y arquitectura, sería en los elementos de construcción, ¿vale? Para poder construir, por ejemplo, un edificio, un puente o lo que sea, los arquitectos y las arquitectas lo que miden lo que van viendo son las fuerzas, qué composición hay que tener las fuerzas para que ese puente o ese edificio no se caiga, ¿vale? Por tanto, van a tener en cuenta la fuerza de la gravedad, ¿vale? Que vienen hacia abajo y van a tener que ir contrarrestando todas esas fuerzas con otros elementos que tiren hacia arriba, como pueden ser los tirantes, como puede ser la utilización de arco, plataformas, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí, dependiendo de para dónde vayan las fuerzas, pues vamos a tener un ejemplo u otro. Entonces, por ejemplo, si empezamos con fuerzas, podemos diferenciar entre fuerzas que se apliquen de forma paralela, ¿vale? O fuerzas que no sean paralelas. Las fuerzas paralelas, pues las que van las dos en la misma dirección, ¿vale? Pero pueden ir con el mismo sentido o con distintos sentidos, ¿vale? Vamos a empezar por aquí. Las fuerzas siempre nos la van a dar según su módulo, ¿vale? Lo normal es que las fuerzas, ¿vale? Nos la den a través del módulo,
que sería a través de Newton. Por tanto, la composición de fuerza o las operaciones con vectores las vamos a hacer a través de ese módulo. Por ejemplo, si tenemos dos fuerzas en el mismo sentido, sería el caso, por ejemplo, de que pues dos personas, a ver cómo lo dibujo, tiren de un objeto. Imaginaros que cuando se nos queda el coche sin batería o algo, pues dos personas ayudamos, ¿vale?, a empujar el coche. En este caso vamos a tener dos fuerzas. Imaginaros que una persona hace una fuerza de 5 newton y la otra, que tiene menos fuerza, hace una fuerza de 3 newton. ¿Qué pasa? Que las dos fuerzas, ¿vale?, se unen. Es decir, ¿cuál será la fuerza resultante? Pues muy fácil. Como van las dos en el mismo sentido, este vector de aquí, ¿vale?, lo sumamos. ¿Cómo lo sumamos? Lo ponemos seguido con el otro y tendríamos que la fuerza resultante serían 5 newtons más 3 newtons. Simplemente lo sumamos, ¿vale? Porque las fuerzas se complementan una con la otra. Por tanto, la fuerza resultante sería igual a 5 más 3, que sería 8 newtons, ¿vale? Fuerzas en distintos sentidos, pues sería, por ejemplo, el caso este que hemos visto del juego de la cuerda. Si yo tengo, fijaros, esta gente hace una fuerza de 10 newton y estos la hacen de 7 newton, ¿qué va a pasar? Pues que yo tengo a unos tirando para acá con una fuerza de 7 newton, ¿vale? Estos tiran de aquí para allá y estos que arrastran hacia ellos mismos lo hacen con una fuerza de 10. ¿Qué va a pasar aquí? Que las fuerzas se van a restar, ¿vale? ¿Por qué? Porque unos tiran para un lado y otros tiran para otro. Por tanto, ¿cuál será la fuerza resultante? Pues evidentemente van a ganar estos de aquí, es decir, la fuerza resultante va a ser este vector de aquí, con una fuerza de ¿cuánto? Pues de 10 menos 7, de 3 newton. Cuanto más diferencia haya, más van a arrastrar, ¿vale?, la cuerda hacia sí mismo. Si esto fuera 20, pues esto sería mucho más, ¿vale? Esta fuerza resultante sería mucho mayor. Por tanto, las fuerzas paralelas son muy fáciles porque simplemente si van en el mismo sentido las sumamos y si van en sentido contrario las restamos. Ahora podemos ver otras fuerzas, por ejemplo, que no sean paralelas. Y en este caso hay un caso particular que serían las fuerzas perpendiculares, ¿vale?, que son las que forman un ángulo de 90 grados, y las fuerzas que no sean perpendiculares. Vamos a basarnos en esta, ¿vale? Para esto necesitamos trigonometría y es un poquillo ya más complicado, entonces para este tutorial me voy a basar en las fuerzas perpendiculares. ¿Cuándo tenemos una fuerza perpendicular? Pues imaginemos, por ejemplo, que estamos sacando a los perros, ¿vale? Yo tengo dos perros, pues a una persona paseando, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa? Que este perro le tira para allá y este para allá, porque han visto cosas distintas. A ver si yo soy capaz de hacer un perro más o menos... Bueno, parecen gatos, pero bueno, da igual. Aquí y aquí. Si cada uno tira para un lado, ¿vale? Esto vamos a suponer que forman un ángulo de 90 grados y este perro tira para acá y este perro tira para acá. Vale, entonces, ¿qué pasa con esto? Que para saber la fuerza resultante, ¿qué pasa con esto? Que para ver la fuerza resultante, dependiendo de quién tire más fuerte, ¿vale?, vamos a ver cómo se suman estos vectores. Ahora, fijaros que, voy a poner en otro color, que este vector, este no funciona mucho, aquí, que este vector, si esto es un vector U, por ejemplo, con una fuerza de 3 newton, y este es otro vector con una fuerza, por ejemplo,
de 4 newton, fijaros que los tenemos situados en el mismo origen, ¿vale? El punto de aplicación es el mismo y por tanto podemos aplicar el método del paralelogramo. ¿Cómo se aplica el método del paralelogramo? Era haciendo paralelas a uno de los vectores, paralela al otro vector, y el vector resultante sería el que va desde el origen al punto de corte. Esta sería la suma de las dos fuerzas, ¿vale? La fuerza resultante. ¿Cómo aplico esto? Pues fijaros, esto se aplicaba, esto se puede sacar aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos 90 grados, ¿vale? Esto es lo mismo que 4 newton y esto es lo mismo que 3 newton, ¿vale? Aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo, ¿vale? De hecho, esto va a medir 90 grados también. Vale, en este triángulo rectángulo lo que tenemos que calcular es la hipotenusa y entonces simplemente se hace haciendo la raíz del cuadrado de los dos catetos, ¿vale? Esto sí os coloco, para quien no lo vea, si os lo coloco así, lo que pasa es que no me ha salido, esta figura quedaría de esta manera. Este sería un perro, este sería otro y este sería la persona que pasea. Al hacer las paralelas lo tenemos así. Al hacer la fuerza resultante lo tenemos así. Y fijaros como esto precisamente son los 90 grados, esta es la hipotenusa, y estos serían los 3 newton y estos serían los 4 newton, ¿vale? Es lo mismo, lo que pasa es que lo he pintado de esta manera, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues la fuerza resultante no va a ser más que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿vale? Que sería la raíz de 16 más 9, que son 25, y serían 5 newton, ¿vale? Y ya tendríamos la aplicación de la fuerza, con qué fuerza le van a arrastrar a esta persona hacia adelante. Bueno, y con esto podemos, del mismo modo, podemos estudiar muchísimas fuerzas de la vida cotidiana. Espero que os haya gustado y os haya enterado y que os sirva también para la asignatura de física y química. Bueno, pues cualquier cosilla nos vemos en Classroom. Hasta luego.